millonario. Lleva a su esposa a una casa pobre para probarla. Lo que ella hizo lo dejó impactado. El sol caía a plomo sobre la inmensidad del campo. Un paisaje rural donde la tierra seca parecía suspirar con cada ráfaga de viento caliente. En ese rincón olvidado por el progreso, la vida transcurría a un ritmo dictado por la naturaleza y la necesidad. A un lado del camino de terracería, flanqueada por hierba alta que se mecía perezosamente bajo el cielo resplandeciente, se erguía una casita que parecía a punto de rendirse ante el peso de los años. Era una construcción humilde, levantada con paredes de adobe y barro que mostraban profundas cicatrices, grietas por donde se colaba el frío en invierno y el calor abrasador en verano. El techo, hecho de paja seca y láminas oxidadas, apenas soportaba las inclemencias del tiempo, y la puerta principal, fabricada con tablones de madera vieja y rematada con una lámina metálica abollada, estaba asegurada por un candado pesado y oxidado que desentonaba con la fragilidad del lugar. En ese pedazo de tierra, que para muchos no valía nada, vivía Guadalupe. Era una mujer de rostro sereno, pero marcado por el cansancio prematuro que otorga la pobreza. Una mujer cuyas manos ásperas contaban la historia de 1000 jornadas de trabajo al amanecer. Su vida entera estaba dedicada a un solo propósito: cuidar de su abuelo enfermo, don Elías, el hombre que le había enseñado que la verdadera riqueza no se guarda en los bancos, sino en la decencia del alma. Antes de continuar con esta historia que te tocará el corazón y te demostrará que la arrogancia siempre tiene un precio, te invito a que te suscribas al canal y le des me gusta a este video. Así nos ayudas a seguir trayendo relatos donde la verdadera justicia y los valores familiares siempre triunfan. No te pierdas los próximos capítulos. Esa tarde, el monótono canto de las cigarras fue interrumpido por el rugido agresivo de un motor potente. Una camioneta de lujo, de un negro tan pulcro que reflejaba el paisaje como un espejo oscuro, levantó una nube de polvo espeso al detenerse justo frente al sendero de tierra que llevaba a la casa de adobe. Guadalupe, que en ese momento intentaba remendar una vieja cobija a la sombra de un huizache, levantó la mirada, entrecerrando los ojos para protegerse del sol y del polvo. El corazón le dio un vuelco al ver descender a los intrusos. Del lado del conductor bajó Mauricio. Era un hombre en la plenitud de sus 40 años, de tez blanca, cabello perfectamente peinado hacia atrás con una precisión que rozaba lo obsesivo, y una barba corta y meticulosamente delineada. Llevaba un traje sastre de un tono azul marino tan oscuro y fino que parecía absorber la luz del sol, una camisa blanca impecable que no mostraba una sola arruga, y en su muñeca izquierda destellaba un reloj de lujo que, con solo venderse, habría bastado para reconstruir la casa de Guadalupe y pagar los medicamentos de su abuelo por el resto de su vida. Su postura era la de un dueño del mundo, inclinado ligeramente hacia adelante, con una expresión que mezclaba la curiosidad morbosa y el desprecio absoluto. Detrás de él apareció su esposa. Era una mujer de unos 30 años, de apariencia sumamente refinada, piel de porcelana, y una figura envuelta en un vestido rojo carmesí de diseñador, que contrastaba de manera violenta y casi ofensiva con los colores terrosos y apagados del entorno rural. En una de sus manos, de uñas perfectamente esmaltadas, sostenía un bolso de marca exclusiva. Al fijar su mirada en la casa de adobe, la mujer dio un paso atrás, como si el simple hecho de ver la pobreza extrema pudiera contagiarla. Llevó sus manos cerca de su boca en un gesto de conmoción y asco, apuntando con un dedo tembloroso hacia la vivienda de barro, mientras murmuraba algo ininteligible, reaccionando con una repugnancia emocional desmedida ante lo que sus ojos, acostumbrados al mármol y al cristal, estaban presenciando. Mauricio avanzó unos pasos, deteniéndose justo donde terminaba la hierba y comenzaba la miseria. Guadalupe se puso de pie, sacudiéndose el polvo de su falda desgastada, e intentó mostrar la mejor de sus sonrisas. Esa sonrisa humilde y respetuosa que las personas de buen corazón ofrecen incluso a quienes no lo merecen. Sabía quién era él. Mauricio era el heredero de un imperio inmobiliario, un hombre famoso en la región por devorar tierras de campesinos a precios de burla para construir complejos turísticos que los pobres jamás pisarían.
y Guadalupe necesitaba desesperadamente vender un pequeño pedazo de tierra árida que tenían al fondo de la propiedad, solo para poder comprar los tanques de oxígeno y las medicinas para el pecho destrozado de su abuelo Elías. «Buenas tardes, señora», saludó Guadalupe, con una voz suave pero firme, acercándose con pasos lentos, sintiendo el peso de la mirada de la mujer del vestido rojo, quemándole la piel. «¿Tú eres la mujer que vive en esta ruina?», preguntó Mauricio, sin responder al saludo, usando un tono que destilaba condescendencia. Sus ojos recorrían la casa de paja y barro con una mueca de incredulidad burlona. «Me dijeron que la gente de por aquí vivía mal, pero esto es francamente primitivo. Ni siquiera mis perros de casa duermen en un lugar con tantas corrientes de aire». Guadalupe sintió un nudo apretándole la garganta. Tragó saliva, recordando las palabras de su abuelo. «La paciencia, mija, es el escudo de los que no tenemos más riqueza que nuestra dignidad». Necesitaba el dinero. Si respondía a la ofensa, Mauricio daría media vuelta, y esa misma noche, don Elías volvería a toser sangre sin que ella pudiera aliviar su dolor. «Aquí vivimos, patrón». «Con mucha honradez y el sudor de la frente», respondió ella, manteniendo la mirada baja en señal de sumisión forzada. «Sé que no es un palacio, pero es nuestro hogar. Me mandó decir con el abogado que le interesaba el pedacito de tierra cerca del arroyo». La esposa de Mauricio soltó una risa seca, aguda y sin alegría, como el crujir de un cristal rompiéndose. Se acercó a su marido y le tomó el brazo, encogiéndose de hombros, claramente desesperada por irse de aquel lugar que consideraba indigno de sus zapatos de suela roja. «Mauricio, por el amor de Dios, sácame de aquí. Huele a tierra húmeda y a miseria». «No puedo respirar este aire», dijo ella, arrugando la nariz. Mauricio la miró con una sonrisa indulgente, como si estuviera a punto de compartir un chiste privado, un chiste a expensas de la mujer que tenían enfrente. Sabiendo que las personas del campo a duras penas terminaban la escuela primaria y queriendo impresionar a su esposa con su supuesta superioridad intelectual y cosmopolita, Mauricio decidió que humillar a Guadalupe en español no era suficiente. Quería aplastarla. Quería hacerla sentir como un insecto. Y lo haría usando una lengua que ella jamás podría descifrar. «Regarde cette femme pathétique», dijo Mauricio en un francés fluido, con un acento pretencioso, clavando sus ojos oscuros directamente en el rostro de Guadalupe. «Elle vit comme un animal dans la boue. Ces gens sont tellement ignorants, ils ne méritent même pas l'air qu'ils respirent. Mira a esta mujer patética. Vive como un animal en el lodo». Esta gente es tan ignorante que ni siquiera merecen el aire que respiran. La mujer del vestido rojo soltó una carcajada mucho más sonora esta vez, relajándose de inmediato al escuchar el idioma extranjero. «Oui, mon amour, c'est dégoûtant», respondió ella, mirándola de arriba a abajo con asco. «Donnez-lui quelques pièces pour qu'elle s'achète des chaussures, et partons d'ici». «Sí, mi amor, es asqueroso. Déle unas monedas para que se compre unos zapatos y vámonos de aquí». Mauricio asintió, sonriendo con malicia, sintiéndose el rey del mundo. Lo que ninguno de los dos, en su infinita y cegadora arrogancia, podía imaginar, era la tormenta monumental que acababan de desatar en el interior de aquella mujer, vestida con ropa remendada. El corazón de Guadalupe latió con una fuerza ensordecedora. Cada palabra en francés, cada sílaba cargada de veneno y desprecio, había sido comprendida por ella con una claridad absoluta y cristalina. Comprendió el insulto. Comprendió que la habían llamado animal. Comprendió que se burlaban de sus pies, de su casa, de su ignorancia percibida. Una ola de sangre caliente le subió al rostro, y por un instante fugaz, el impulso de abrir la boca y destrozarles esa sonrisa arrogante en el mismo idioma, con una dicción que los dejaría helados, casi la domina. Pero entonces, desde el interior de la casa de barro, llegó un sonido débil. Era don Elías, tosiendo. Una tos ronca, profunda y dolorosa que rasgaba el silencio de la tarde. Ese sonido fue como un balde de agua helada sobre la furia de Guadalupe. Apretó los puños a los costados de su vestido hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Sus uñas,
se clavaron en sus palmas callosas, buscando en el dolor físico una distracción para el inmenso dolor espiritual de la humillación. Bajó la cabeza nuevamente. Cerró los ojos con fuerza, atrapando tras sus párpados las lágrimas de indignación y coraje que amenazaban con desbordarse. Estaba tragándose su propio orgullo, masticando su dignidad rota, sacrificando su voz por un bien mayor. Si explotaba ahora, si revelaba quién era y lo que sabía, se quedaría con su orgullo intacto, pero su abuelo moriría sin medicinas. «¿Qué pasa, mujercita?», se burló Mauricio en español, al verla temblar levemente, confundiendo su noble contención con miedo e ignorancia. «No entiendes de lo que hablo con mi esposa, ¿verdad? Cosas de gente educada. En fin, te ofrezco 5,000 pesos por tu pedazo de tierra. Tómalo o déjalo. Es más dinero del que has visto en toda tu vida». Guadalupe abrió los ojos. Estaban vidriosos, pero su mirada se mantuvo fija en el suelo. 5,000 pesos. Una miseria absoluta. Un robo a despoblado por un terreno que valía 100 veces más. Pero eran 5,000 pesos que significaban 2 meses de vida para su abuelo. «Lo pensaré, patrón», logró articular Guadalupe con la voz quebrada, sintiendo cómo cada palabra le raspaba la garganta como si fueran trozos de vidrio. «Déjeme hablarlo con mi abuelo». Mauricio resopló, aburrido. Lanzó una tarjeta de presentación que cayó directamente en el polvo, a los pies de Guadalupe. «Tienes hasta mañana. Y agradece que estoy de buen humor. Vámonos, querida, este lugar me está deprimiendo», dijo, dándose la vuelta y caminando hacia la camioneta, escoltando a su esposa de rojo, quien no miró atrás ni una sola vez. Guadalupe se quedó allí de pie, inmóvil como una estatua de sal, bajo el sol abrasador. Escuchó el motor encenderse, vio las llantas levantar polvo sobre su rostro y observó cómo la camioneta desaparecía en la distancia. Solo entonces, en la más absoluta soledad de la miseria rural, Guadalupe se dejó caer de rodillas sobre la tierra seca. Cubrió su rostro con ambas manos y finalmente permitió que las lágrimas de humillación rodaran por sus mejillas. Lloraba no por la pobreza, sino por la injusticia cruel de un mundo donde los que tienen los bolsillos llenos creen tener el derecho divino de pisotear el alma de los que no tienen nada. El silencio que siguió a la partida de los millonarios era denso y pesado, casi asfixiante. Guadalupe permaneció arrodillada en la tierra por varios minutos, sintiendo cómo el polvo se pegaba a las lágrimas húmedas de su rostro. El sol, que antes parecía solo iluminar el paisaje, ahora parecía quemarle la piel, recordándole la crudeza de su realidad. Con un suspiro profundo, un suspiro que parecía cargar con el peso de 100 años de tristeza familiar, se levantó lentamente. Recogió la tarjeta de presentación blanca y reluciente que yacía en el polvo. La miró por un segundo con profunda aversión y se la guardó en el bolsillo del delantal. Caminó hacia la casa de adobe, apartando la vieja puerta de madera que rechinó en protesta. Al entrar, el contraste entre el brillante sol del exterior y la penumbra del interior la cegó por unos instantes. La casa olía a hierbas medicinales, a leña quemada y a la inconfundible fragancia de la vejez y la enfermedad. En un rincón, sobre una cama armada con tablones de madera vieja y colchones de lana desgastada, yacía don Elías. El anciano respiraba con dificultad, su pecho huesudo subiendo y bajando de manera irregular. Sus ojos, nublados por las cataratas, se giraron lentamente hacia la puerta al sentir la presencia de su nieta. «¿Quién era, Lupita?», preguntó el anciano con una voz que era apenas un hilo rasposo, como hojas secas siendo aplastadas. «Escuché un motor muy grande y voces que no son de por acá». Guadalupe se acercó rápidamente, forzando una sonrisa dulce mientras tomaba un paño húmedo de un balde con agua fresca y comenzaba a pasarlo con ternura por la frente sudorosa de su abuelo. Se tragó el nudo que aún sentía en la garganta, negándose rotundamente a preocupar al único pilar emocional que le quedaba en el mundo. «Nadie importante, abuelito. Unos señores de la ciudad que andaban perdidos buscando la carretera grande», mintió piadosamente, acomodando las cobijas raídas alrededor del cuerpo frágil. «Usted no se preocupe, descanse. Le voy a preparar un caldito de pollo para que asiente el estómago». Don Elías asintió débilmente y cerró los ojos.
agotado por el simple esfuerzo de hablar. Guadalupe caminó hacia la pequeña estufa de leña en la cocina improvisada al otro lado del cuarto. Mientras avivaba el fuego y cortaba unas pocas verduras marchitas, el recuerdo de las palabras de Mauricio en francés volvió a golpear su mente con la fuerza de un latigazo. Vive como un animal en el lodo. Una lágrima solitaria y traicionera escapó de sus ojos y cayó directamente en la olla burbujeante. El dolor emocional de la humillación contida era una bestia que le devoraba las entrañas. Nadie sabía lo mucho que le había costado mantener la boca cerrada. Porque lo que Mauricio, en su estúpida arrogancia de nuevo rico, ignoraba por completo, era el gran secreto que guardaba aquella casa de paredes de barro y techos de paja. El conocimiento del francés de Guadalupe no era una casualidad, ni producto de alguna película extranjera vista a escondidas. Era su herencia. Era el único tesoro genuino que su familia había logrado rescatar de las garras de la ruina. Décadas atrás, don Elías no era un simple campesino enfermo. Él era el hijo menor de una familia de inmigrantes cultos y prósperos que llegaron al país huyendo de las guerras europeas, trayendo consigo maletas llenas de libros, literatura clásica y un refinamiento intelectual invaluable. Por giros crueles del destino, traiciones de supuestos socios comerciales y la voracidad de hombres poderosos y sin escrúpulos, la familia de Elías lo perdió todo, siendo despojados de sus tierras, sus negocios y su estatus, viéndose obligados a refugiarse en la pobreza rural para sobrevivir. Pero don Elías nunca permitió que la pobreza del bolsillo marchitara la riqueza de la mente. Desde que Guadalupe era una niña pequeña, sentada en una silla de madera rota a la luz vacilante de una vela de sebo, su abuelo sacaba con reverencia viejos libros polvorientos de tapas de cuero. Allí, entre las paredes de barro, le enseñó a leer, a escribir y, sobre todo, a dominar el idioma de sus ancestros. Le enseñó la pronunciación exacta, la gramática perfecta, la cadencia elegante de una lengua que sonaba como música en medio de la miseria. «Nos pueden quitar el pan, Lupita», le decía a su abuelo acariciándole el cabello. «Nos pueden robar la tierra y hacernos vestir de harapos, pero lo que tienes aquí en la cabeza y la decencia que llevas en el corazón, eso ningún millonario te lo va a poder robar jamás». Guadalupe apretó los párpados, volviendo al presente. El caldo ya estaba hirviendo. Sirvió un poco en un plato de barro despostillado y se lo llevó a su abuelo, alimentándolo cucharada a cucharada con una paciencia infinita y amorosa. Ver la fragilidad de ese hombre que alguna vez fue un gigante intelectual para ella, le partía el alma. Por él, aguantaría 1000 insultos más. Por él, dejaría que ese hombre de traje elegante la pisoteara, si eso significaba conseguir el dinero para su medicina. Sin embargo, el destino tenía otros planes, y la crueldad de Mauricio aún no había alcanzado su punto máximo. A la mañana siguiente, el polvo del camino volvió a levantarse. Esta vez, la camioneta negra llegó acompañada de un segundo vehículo, un sedán gris del que bajaron 2 hombres trajeados, claramente abogados, con maletines negros y expresiones severas. Mauricio descendió de su camioneta, esta vez sin su esposa. Ya no llevaba la sonrisa burlona del día anterior. Su rostro estaba endurecido por la impaciencia y la tiranía. Guadalupe salió a su encuentro, sintiendo un escalofrío recorrerle la espina dorsal. Sabía que las cosas estaban a punto de empeorar. «Se acabó el tiempo de pensar, mujercita», escupió Mauricio a modo de saludo, sin molestarse en dar los buenos días. Hizo una seña a uno de los abogados, quien sacó un fajo de papeles impresos y una pluma. «Aquí está el contrato. Los 5,000 pesos te los transferimos en cuanto firmes y pongas tu huella. Necesito que desalojen esta basura de terreno para el viernes a más tardar. Vamos a meter las máquinas excavadoras el sábado a primera hora». Guadalupe sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿El viernes?», preguntó con la voz temblando por el pánico. No por ella, sino por su abuelo. «Señor, se lo suplico. Mi abuelo está muy grave. No puedo moverlo en 3 días, y con 5,000 pesos apenas me alcanza para el tratamiento. No me da para rentar otro lugar en el pueblo. Le pido, por amor a Dios, que me dé un poco más de tiempo, o un precio justo por la tierra. Solo lo justo, no le pido limosna». La cara de Mauricio se contrajo en una mueca de puro desprecio.
Dio un paso hacia ella, invadiendo su espacio personal, utilizando su altura y su traje caro para intimidar a la mujer vestida de tela barata. «¿Tú crees que estoy aquí para hacer caridad, campesina?», siseó, con los ojos inyectados de una furia gélida. «Me importas muy poco tú, me importa muy poco tu abuelo enfermo, y me importa muy poco a dónde se vayan a morir. Y escucha bien lo que te voy a decir, porque no lo voy a repetir». Mauricio señaló con un dedo acusador hacia el fondo del valle, más allá de la casa de Guadalupe, donde se asomaban, dispersas entre los árboles, otras casitas de adobe similares a la de ella. Era el pequeño ejido, la comunidad donde vivían doña Carmelita, don Chuy y otros ancianos vulnerables que habían sido como una familia para Guadalupe durante toda su vida. «Si no firmas este papel ahora mismo por las buenas y por 5,000 pesos, voy a soltar a mis abogados como perros de presa. Voy a encontrar hasta el más mínimo error en los títulos de propiedad de toda esa asquerosa aldea de viejos inútiles que tienes allá atrás. Y no solo te voy a quitar este pedazo de tierra a ti. Voy a pasar mis tractores por encima de todas y cada una de sus casas. Los voy a dejar a todos en la calle, durmiendo en el lodo donde pertenecen. ¿Me entendiste?» Guadalupe dejó de respirar. El aire se atoró en sus pulmones mientras miraba los ojos de Mauricio. El dolor emocional y la sumisión que la habían dominado el día anterior se evaporaron de golpe, reemplazados por una claridad aterradora. El antagonista había cruzado la única línea sagrada. La amenaza ya no era personal. Ya no se trataba solo de aguantar insultos por dinero. Se trataba de la destrucción total de su comunidad, de la seguridad de ancianos indefensos, de personas que no tenían a nadie en el mundo más que a ellos mismos. La contención se rompió. La paciencia, ese escudo del que hablaba su abuelo, se resquebrajó, revelando el acero templado que había debajo. Guadalupe se irguió en toda su estatura. Su postura dejó de ser la de una campesina asustada, y sus ojos, antes llenos de lágrimas contenidas, ahora brillaban con una determinación feroz y antigua. Mauricio, creyendo que la había aterrorizado por completo, sonrió con malicia, esperando que ella tomara la pluma y firmara su propia desgracia. No tenía idea de la fuerza implacable que estaba a punto de desatar. La línea moral había sido pisoteada, y Guadalupe decidió, en ese preciso instante, que no daría ni un solo paso atrás. El viento caliente del mediodía pareció detenerse de golpe, como si la propia naturaleza contuviera el aliento ante la vileza de la amenaza de Mauricio. El aire olía a tierra seca y a la tensión insoportable que precede a una tormenta devastadora. Guadalupe se quedó inmóvil, sintiendo cómo las palabras del millonario resonaban en su cabeza como martillazos despiadados. Amenazarla a ella era una cosa. Después de todo, su vida entera había sido una escuela de privaciones y sacrificios, un constante tragar saliva y bajar la mirada para poder llevar un plato de sopa a la mesa. Pero amenazar a su comunidad, a doña Carmelita que apenas podía caminar por la artritis, a don Chuy que había perdido la vista trabajando de sol a sol en los campos de algodón. Amenazar a esos ancianos indefensos con dejarlos en la calle para construir sobre sus ruinas un paraíso de asfalto y cristal para ricos, era una línea que ni el diablo mismo se atrevería a cruzar sin esperar castigo divino. En ese preciso y tenso instante, la puerta trasera del sedán gris que acompañaba a la camioneta de Mauricio se abrió con un chasquido metálico. De su interior, envuelta en una ráfaga de aire acondicionado que chocó absurdamente contra el calor del campo, descendió Valeria, la esposa de Mauricio. Había decidido acompañarlo en el último minuto, aburrida en su hacienda rentada, pero se había negado rotundamente a viajar en la misma camioneta para no manchar su impecable vestido de seda color perla con el polvo de los caminos salvajes. Llevaba unas enormes gafas de sol de diseñador que ocultaban la mitad de su rostro pálido, y una sombrilla de encaje negro para protegerse de lo que ella llamaba el sol castigador de los pobres. Caminó con pasos cortos y fastidiados sobre la terracería, apoyándose en los tacones que se hundían ligeramente en la tierra suelta, quejándose en voz baja. Al llegar junto a su esposo, miró a Guadalupe de pies a cabeza con la misma repugnancia que le dedicaría a un insecto aplastado en la suela de sus costosos zapatos. Vio la postura firme de la campesina,
la falta de la pluma en su mano y el contrato intacto que sostenía el abogado, y su paciencia de cristal se hizo añicos. «Mauricio, por el amor de Dios, ¿todavía estás perdiendo el tiempo con esta sirvienta?», escupió Valeria con desprecio, ajustándose las gafas oscuras. «Te dije que no debías ensuciarte las manos. Esta gente es estúpida y terca. Si no quiere firmar por las buenas, mándale las máquinas de una vez, y que se larguen a llorar a otra parte. Me está dando migraña solo de respirar la misma tierra que ella». Mauricio esbozó una sonrisa torcida, sintiéndose respaldado por la crueldad de su mujer. Los abogados se miraron entre sí, incómodos pero en absoluto silencio, sabiendo que sus abultados cheques dependían de no contradecir al patrón. Buscando humillar a Guadalupe aún más frente a sus empleados y su esposa, y recordando el retorcido placer que le había producido hacerlo el día anterior, Valeria decidió usar nuevamente su arma secreta. Quería hablar frente a ella como si fuera un mueble viejo y sordo. Alzó la barbilla, adoptó una pose de superioridad absoluta, y soltó las palabras en su francés ensayado, ese mismo francés que había aprendido en costosas escuelas privadas europeas, pagadas con el dinero sucio de sus antepasados. «Regarde-la, mon chéri. Elle est aussi têtue qu'une mule de charge. Ces paysans misérables ne comprennent que la brutalité. Dis-lui qu'on va détruire tout son pitoyable village si elle ne signe pas maintenant. Je veux que cette ordure disparaisse de ma vue. Mírala, mi amor. Es tan terca como una mula de carga. Estos campesinos miserables solo entienden de brutalidad. Dile que vamos a destruir todo su lamentable pueblo si no firma ahora. Quiero que esta basura desaparezca de mi vista». Valeria soltó una risita aguda y despectiva, esperando que su esposo la secundara. Mauricio ensanchó su sonrisa, preparándose para traducirle a Guadalupe en forma de insultos y amenazas lo que su esposa acababa de decir, esperando ver a la pobre mujer caer de rodillas, suplicando por misericordia, llorando lágrimas de terror e impotencia. Pero esa sumisión jamás llegó. El silencio que siguió a la risa de la millonaria fue tan profundo que se podía escuchar el latido furioso del corazón de Guadalupe. La mujer humilde de falda remendada cerró los ojos por un segundo infinito. En la oscuridad de su mente, vio el rostro arrugado de su abuelo Elías. Recordó sus manos temblorosas acariciando las tapas de cuero de los libros franceses. Recordó sus palabras, fuertes como robles antiguos. «La dignidad, Lupita, es el único traje que nunca se desgasta. Nunca permitas que el dinero te haga creer que vales menos». Al abrir los ojos, la campesina asustada había desaparecido. En su lugar, se erguía la heredera de una estirpe culta, una mujer forjada en el fuego del sufrimiento, pero coronada con la nobleza del alma. Guadalupe no bajó la mirada. Al contrario, levantó el rostro con una majestad que contrastaba violentamente con su ropa humilde. Miró fijamente a los ojos ocultos tras las gafas de Valeria, cruzó las manos con serenidad sobre su delantal deslavado y tomó una respiración profunda. Y entonces, el milagro ocurrió. De los labios de aquella mujer de campo brotó un francés absolutamente perfecto, impecable, con un acento aristocrático, limpio y cadencioso, una dicción que haría enrojecer de vergüenza a cualquier diplomático europeo. No era el francés tropezado y pretencioso de los nuevos ricos. Era el francés puro de los antiguos salones literarios, el que se enseñaba con rigor y amor en las bibliotecas de antes. «L'ignorance, madame, ne se mesure pas à l'épaisseur des murs d'une maison de boue, mais à la petitesse et à la laideur de l'esprit». La voz de Guadalupe resonó clara, firme y cortante, como una espada de hielo en medio del desierto. Valeria dio un paso atrás, tropezando torpemente con sus propios tacones, como si le hubieran dado una bofetada física. Su boca se abrió en una perfecta letra O de asombro absoluto. «Et votre esprit, madame, est d'une pauvreté qui fait pitié à voir. Vous venez ici, paré d'or et de soie, mais votre âme est couverte de boue. La ignorancia, señora, no se mide por el grosor de las paredes de una casa de barro, sino por la pequeñez y la fealdad del espíritu. Y su espíritu, señora, es de una pobreza que da lástima ver. Viene usted aquí adornada de oro y seda, pero su alma está cubierta de lodo». Mauricio se quedó petrificado. Sus ojos parecían a punto de salirse de sus órbitas. El color se esfumó del rostro de su esposa, dejándola tan pálida como un fantasma bajo el sol abrasador.
Uno de los abogados soltó el portafolios, que cayó al polvo con un golpe seco, incapaz de procesar lo que sus ojos y sus oídos estaban presenciando. Guadalupe no había terminado. Giró su rostro hacia Mauricio, mirándolo con una mezcla de lástima y una ferocidad indomable. «Gardez votre argent sale, monsieur», continuó Guadalupe, elevando un poco más la voz, asegurándose de que cada sílaba fuera un dardo clavado en el ego inflado del millonario. «Ma dignité, la vie de mon grand-père et l'honneur de ma communauté ne sont pas à vendre. Vous pouvez envoyer vos machines, vous pouvez détruire nos maisons, mais vous ne détruirez jamais notre décentia. Nous sommes pauvres, oui, mais nous ne sommes pas misérables. C'est vous la misère. Guardez su dinero sucio, señor. Mi dignidad, la vida de mi abuelo y el honor de mi comunidad no están a la venta. Puede enviar sus máquinas, puede destruir nuestras casas, pero nunca destruirá nuestra decencia. Somos pobres, sí, pero no somos miserables. La miseria son ustedes». Luego, con una elegancia suprema, Guadalupe volvió a mirar a Valeria, esbozando una sonrisa de hielo, esa sonrisa que solo los que saben que tienen la victoria moral pueden ofrecer, y remató la humillación con un golpe maestro que destrozó el orgullo de la mujer rica. «Et d'ailleurs, madame, votre accent parisien est épouvantable. Il ressemble plus à un aboiement qu'à une langue. Y por cierto, señora, su acento parisino es espantoso. Suena más a un ladrido que a un idioma». El silencio regresó, pero esta vez era un silencio ensordecedor, aplastante. La máscara de superioridad de los millonarios se había hecho pedazos, cayendo al suelo junto con el polvo del camino. Valeria temblaba de furia, de vergüenza, de una humillación tan profunda que sus mejillas se encendieron de un rojo carmesí. Abrió la boca para responder, pero no le salió la voz. Solo emitió un sonido ahogado, como un pez fuera del agua. Se giró bruscamente y huyó hacia el interior de su automóvil con el aire acondicionado, cerrando la puerta con un portazo violento para esconderse del mundo. Mauricio, por su parte, sintió cómo la sangre le hervía en las venas. Había sido humillado. Él, el hombre más temido y respetado de la región, el dueño de vidas y tierras, había sido dejado en ridículo por una campesina harapienta frente a sus propios abogados. Su hombría tóxica, su ego desmesurado, no podían tolerar semejante afrenta. La humillación pública exigía sangre, exigía castigo inmediato. «¡Maldita gata igualada!», rugió Mauricio en español, escupiendo las palabras con una rabia rabiosa, perdiendo toda compostura. Su rostro estaba deformado por la ira. «¿Crees que por hablar un idioma extranjero eres mejor que yo? No eres nada. Eres basura. Te voy a hundir. Te juro por Dios que te voy a hacer tragar tierra hasta que me pidas perdón de rodillas». Se volvió hacia sus capangas, los hombres de seguridad que esperaban dentro de la camioneta negra, y les gritó con los pulmones a punto de estallar: «¡Destrúyanle la huerta! ¡Ahora mismo! ¡Pásenle la camioneta por encima a todo lo que tiene plantado ahí atrás! ¡Arránquenle hasta la última hoja de mintusimos! ¡Sus malditas verduras! ¡Quiero que se muera de hambre!». Los matones, acostumbrados a obedecer órdenes sin cuestionar, encendieron la enorme camioneta. Las pesadas llantas de tracción giraron, levantando terrones de tierra seca, y el vehículo se abalanzó sin piedad sobre la pequeña parcela de tierra que Guadalupe cuidaba con tanto esmero detrás de su casa. El sonido de los tallos rompiéndose, de las calabazas siendo aplastadas, del maíz verde siendo triturado bajo el peso del acero, fue desgarrador. Era su único sustento, su única forma de vender algo en el mercado para comprar las pastillas de su abuelo. A cada crujido, Guadalupe sentía que le arrancaban un pedazo del alma, pero se mantuvo de pie. No derramó una sola lágrima frente a él. Se mantuvo erguida, con la frente en alto, abrazando su dignidad con la fuerza de un roble frente al huracán. Mauricio la miró por última vez, respirando agitadamente, con los puños apretados. «Esto es solo el principio. Estás muerta de hambre, y te voy a enseñar a respetar a tus amos». Siseó, antes de darse la vuelta, entrar en su camioneta y arrancar, dejando a los abogados para que lo siguieran a toda prisa en su sedán. La nube de polvo tardó varios minutos en asentarse. Guadalupe se quedó sola frente al campo de batalla destrozado. Su huerta, su esfuerzo de meses, estaba reducida a un lodazal de plantas muertas y llantas marcadas en la tierra.
Solo entonces, en la soledad, dejó que una lágrima silenciosa rodara por su mejilla. Había ganado la batalla moral, pero la guerra recién comenzaba, y el precio iba a ser altísimo. Se giró lentamente para entrar a la casa y ver a su abuelo. Lo que Guadalupe no notó, absorta en su dolor y su resiliencia, fue que no estaba del todo sola. A unos 200 metros de distancia, camuflado bajo la sombra espesa de un viejo árbol de mezquite en la curva del camino, había estado estacionado un automóvil clásico de color oscuro, con los vidrios ahumados. En su interior, un hombre mayor, de cabello cano impecablemente peinado y traje gris de corte conservador, bajó lentamente unos binoculares de sus ojos. Había observado toda la escena. Había visto la arrogancia de Mauricio, la humillación, la destrucción de la huerta, y sobre todo, había leído los labios de Guadalupe pronunciando aquel francés perfecto que lo había dejado helado. El anciano misterioso sacó una pequeña libreta de cuero del bolsillo de su saco y anotó algo con una pluma fuente de oro. Una sonrisa enigmática, cargada de una promesa de justicia inminente, asomó a sus labios. «Por fin te encontré. La sangre no miente», murmuró el hombre, encendiendo el motor de su vehículo en absoluto silencio. La rueda del destino había comenzado a girar, y Mauricio no tenía idea del infierno que acababa de despertar. Los días que siguieron al enfrentamiento en el camino de Terracería fueron un verdadero calvario para Guadalupe, un descenso lento y doloroso hacia la desesperación más profunda. Fiel a su palabra cobarde, Mauricio había puesto en marcha su maquinaria de venganza para asfixiarla económicamente. Su objetivo no era simplemente quitarle la tierra, era quebrar su espíritu, doblegar su voluntad hasta obligarla a arrastrarse y pedir clemencia frente a los pies de su esposa. Con la huerta destruida, Guadalupe no tuvo más remedio que echar mano de sus últimas reservas de harina y azúcar para preparar docenas de sus famosos buñuelos de viento y dulces de leche. Si trabajaba toda la madrugada junto a la estufa de leña ardiente, ignorando el dolor punzante en sus riñones y el cansancio extremo, podría venderlos en el mercado dominical del pueblo grande y juntar lo suficiente para el tanque de oxígeno de don Elías, que ya amenazaba con vaciarse y marcar el fin de la vida del anciano. El domingo amaneció con un sol inclemente. Guadalupe caminó casi 10 kilómetros por el borde de la carretera polvorienta, cargando 2 pesadas canastas de mimbre repletas de dulces sobre su espalda. Sus pies, calzados con sandalias gastadas, le ardían con cada paso, pero la imagen de su abuelo respirando con dificultad la empujaba a seguir adelante. Sin embargo, al llegar al colorido y bullicioso mercado de la plaza principal, la cruel realidad la golpeó como un muro de ladrillos. Se dirigió al puesto de don Pancho, un hombre gordo y bonachón de bigote cano que siempre le compraba la mitad de su mercancía para revenderla. Pero esta vez, al verla acercarse con su sonrisa cansada, el rostro del anciano mercader palideció. Miró asustado hacia todos lados, como si las paredes de los puestos tuvieran ojos, y levantó las manos en señal de rechazo antes de que ella siquiera pudiera abrir la boca. «Lupita, por la Virgen Santa, vete de aquí. No te puedo comprar nada, Micha. Perdóname», susurró don Pancho con la voz quebrada por el miedo y la vergüenza, evitando mirarla a los ojos. Ayer en la tarde vinieron los achichincles del patrón Mauricio. Fueron puesto por puesto, hablando con cada marchante, con las carnicerías, con las tiendas de abarrotes. Dijeron que cualquiera que te compre una sola pepita, le van a cancelar los permisos de venta en el municipio. Es íntimo amigo del presidente municipal, tú sabes cómo es esto. Si te compro tus buñuelos, me quitan mi puesto, y de aquí comen mis nietos. Perdóname, por favor. Guadalupe sintió un vacío gélido en el estómago. Retrocedió lentamente, abrazando sus canastas contra su pecho. El boicot era total. Las puertas de su sustento habían sido cerradas de golpe y aseguradas con el candado de la corrupción y el miedo. Recorrió el mercado entero, ofreciendo sus dulces a precios de miseria a los transeúntes, pero nadie quería problemas con el hombre más poderoso de la región. La gente bajaba la cabeza y apresuraba el paso al verla. Al mediodía, bajo el sol abrasador en el centro de la plaza empedrada, no había vendido ni una sola pieza. El dinero para el oxígeno de su abuelo no existía. Agotada, sedienta y con el corazón destrozado en 1000 pedazos,
Guadalupe se sentó en el borde de una jardinera de piedra, frente al kiosco del pueblo. Dejó caer las pesadas canastas al suelo y ocultó su rostro en sus manos callosas. Por primera vez en muchos años, sintió que las fuerzas la abandonaban. La maldad del mundo de los ricos la estaba ahogando sin piedad. Fue entonces cuando escuchó el sonido de unos zapatos finos golpeando los adoquines, acercándose a ella. Levantó la vista y la sangre se le heló en las venas. Allí estaba Mauricio. Lucía un traje de lino claro impecable, gafas de sol de marca, y una sonrisa de satisfacción perversa que le deformaba el rostro. A unos metros de distancia, sentada cómodamente en la terraza de un café exclusivo bebiendo agua mineral fría, estaba Valeria, su esposa, observando la escena con atención morbosa y una sonrisa burlona. «¿Qué pasa, francesita? ¿El negocio de la comida para cerdos no está funcionando hoy?», se burló Mauricio en voz alta, atrayendo las miradas asustadas de los transeúntes. Metió la mano en el bolsillo de su pantalón y sacó un grueso fajo de billetes de 500 pesos, agitándolo frente al rostro de Guadalupe como si fuera un pedazo de carne frente a un perro hambriento. «Me dijeron que andas llorando por unas monedas para el oxígeno del viejo inútil que tienes en casa». «Tsk, tsk, qué pena. Me parte el corazón verte así, tan miserable, tan sucia». Guadalupe se puso de pie, irguiendo la espalda a pesar del cansancio aplastante. Su mirada era de un fuego puro y sereno. No retrocedió ni un milímetro. «¿Qué es lo que quiere de mí?», preguntó ella, con una voz ronca pero firme. «Ya me quitó el pan de la boca. ¿No tiene suficiente con sus millones? ¿Por qué se ensaña con los que no tienen nada?». Mauricio soltó una carcajada seca. Se acercó más a ella, bajando el tono de voz a un susurro cargado de veneno. «Porque me faltaste al respeto frente a mi esposa y mis empleados. Porque te atreviste a levantar la cara cuando tu deber en esta vida es vivir de rodillas. Pero yo soy un hombre generoso, Guadalupe. Soy un buen cristiano que ayuda a los necesitados. Te ofrezco un trato, un acto de pura caridad». Mauricio separó 3 billetes gruesos del fajo, suficiente para comprar el oxígeno, las medicinas y comida por un mes entero. Los extendió hacia ella, pero justo cuando Guadalupe iba a estirar la mano, casi vencida por la necesidad de salvar a su abuelo, Mauricio retiró el dinero bruscamente, sonriendo con malicia pura. «Todo este dinero es tuyo ahora mismo. Sin contratos, sin papeles. Te lo regalo. Lo único que tienes que hacer para ganártelo es cruzar esta calle, caminar hasta la mesa de mi esposa Valeria, arrodillarte frente a ella, tomar tu delantal y limpiarle el polvo de los zapatos frente a todos. Un pequeño acto de humildad, ¿no crees? Hazlo, pídela perdón en francés, y salvas la vida de tu abuelo. Si te niegas, te juro por Dios que el viejo no pasa de esta noche». La proposición era monstruosa, una humillación pública diseñada no solo para vengarse, sino para destruir la esencia misma de su dignidad, para romper el legado de decencia que le había enseñado su abuelo. La plaza entera parecía haber quedado en silencio, todos mirando expectantes la humillación de la pobre campesina a manos del hombre poderoso. Valeria, desde su mesa, levantó su copa de agua mineral en dirección a Guadalupe, desafiándola con la mirada. Guadalupe miró los billetes en la mano de Mauricio. Pensó en la respiración agitada de don Elías. Pensó en el hambre. Por un milisegundo, la tentación del sacrificio asomó a su mente. Pero entonces, la voz de sus ancestros, la fuerza de una familia que jamás se vendió por dinero, llenó su corazón de una luz incandescente. Su abuelo preferiría morir 1000 veces ahogado antes que ver a su nieta arrastrada por el lodo de la humillación para alargarle la vida unos meses más. La pobreza duele, pero la pérdida de la honra mata el alma para siempre. Guadalupe no bajó la mirada. Levantó su mano, pero no para tomar el dinero, sino para apartar la mano de Mauricio con un desdén monumental, un gesto de repugnancia moral tan evidente que hizo retroceder al millonario. «Mire bien mis zapatos rotos, señor Mauricio», dijo Guadalupe en español, con una voz que resonó por toda la plaza empedrada, clara y llena de una autoridad que el dinero no puede comprar. «Están llenos de polvo y lodo, porque recorro el camino del trabajo honesto y del sacrificio. Sus zapatos y los de su señora están limpios por fuera, pero pisan sobre la sangre y el dolor de la gente buena. Guarde sus billetes asquerosos. Mi abuelo y yo moriremos de hambre si es la voluntad de Dios,
pero nos iremos con la cabeza alta y el alma limpia. A usted, en cambio, no le van a alcanzar todos los millones del mundo para comprar la paz el día que tenga que rendirle cuentas al Creador. Sin agregar una palabra más, sin derramar una sola lágrima, Guadalupe se agachó. Recogió sus 2 pesadas canastas llenas de dulces no vendidos. Le dio la espalda al millonario que se había quedado pálido y paralizado por la superioridad moral de la mujer, y comenzó a caminar a paso firme para salir de la plaza. La gente que antes le negaba la mirada, ahora apartaba el paso con respeto reverencial, algunos incluso quitándose el sombrero al verla pasar. Valeria, humillada desde su mesa de café al ver que su plan había fracasado estrepitosamente, golpeó la mesa con furia. Mauricio apretó los dientes, sintiendo que había perdido de nuevo frente a una mujer que no tenía ni para comer. El camino de regreso fue largo y agonizante. El sol de la tarde castigaba la espalda de Guadalupe, y la desesperación por no llevar medicinas a casa comenzó a nublar su visión. A mitad de la carretera, en un tramo solitario rodeado de campos de agave, el agotamiento finalmente la venció. Las rodillas le flaquearon y tuvo que sentarse sobre una piedra al borde del camino, jadeando, sintiendo que el mundo se cerraba sobre ella. Había defendido su honor, pero ¿a qué precio? La realidad de la inminente muerte de su abuelo la golpeó, y esta vez las lágrimas brotaron sin control. Lloraba amargamente, un llanto ronco y profundo de impotencia absoluta. Fue en medio de ese desconsuelo total que escuchó el crujido de neumáticos deteniéndose suavemente sobre la grava, muy cerca de ella. Levantó la cabeza asustada, temiendo que fueran los matones de Mauricio enviados para terminar el trabajo. Sin embargo, no era la agresiva camioneta negra. Era un automóvil sedán de corte clásico, impecable, de un color azul oscuro muy profundo. La puerta trasera se abrió con lentitud, y de ella descendió el hombre mayor de traje gris, aquel que la había observado secretamente el día de la disputa en su huerta. El hombre caminaba apoyado en un bastón de madera fina con empuñadura de plata, y sus pasos irradiaban una calma y una autoridad tranquilizadora. Se detuvo a 1 metro de Guadalupe, sacó un pañuelo de lino blanco y se lo ofreció con un respeto reverencial, casi como si estuviera frente a una reina y no frente a una mujer cubierta de polvo. Lágrimas de una mujer justa, derramadas por la crueldad de los perversos, dijo el hombre, con una voz profunda y amable, llena de un afecto paternal. Tómalo, Guadalupe. Las lágrimas son para lavar el alma, pero el llanto de hoy terminará pronto. Guadalupe tomó el pañuelo con mano temblorosa, mirándolo con desconfianza. ¿Quién es usted? ¿Cómo sabe mi nombre? ¿Viene de parte de ese demonio de Mauricio? Preguntó, poniéndose a la defensiva, dispuesta a levantarse y correr si era necesario. El anciano sonrió con una inmensa tristeza y negó lentamente con la cabeza. Mi nombre es Arturo Valenzuela. Soy abogado investigador, retirado hace muchos años. Y te aseguro, hija mía, que soy el peor enemigo que la familia de ese miserable de Mauricio podría tener en la vida. Don Arturo se apoyó en su bastón, mirando hacia el horizonte como si buscara respuestas en el pasado. Hace 2 días, casualmente, presencié la forma en que defendiste tu honor en la entrada de tu hogar. El idioma, la postura, tus palabras, todo en ti me hizo retroceder casi 50 años en el tiempo. Me recordó a un hombre brillante que desapareció de la historia por culpa de una traición monumental. Guadalupe dejó de llorar, cautivada por la gravedad de sus palabras. Su corazón comenzó a latir con una extraña esperanza mezclada con miedo. No sé de qué me habla, señor. Yo solo soy una pobre mujer que hace dulces. Y ese hombre, Mauricio, me ha quitado la forma de venderlos. Mi abuelo se está muriendo en la casa por falta de oxígeno. Y yo ya no sé qué hacer. Don Arturo sacó su billetera de piel y extendió varios billetes de alta denominación hacia ella. Toma esto. No es caridad, es un adelanto de la justicia que se te debe. Compra el oxígeno y las medicinas. Lleva comida a tu mesa. Y escúchame con atención, Guadalupe. El rostro del anciano se endureció. Sus ojos brillaron con una intensidad asombrosa. Ese joven arrogante que te humilló, Mauricio, no es rico por su propio esfuerzo. Su fortuna entera, sus empresas, las tierras por las que camina con tanta soberbia, están manchadas con la sangre de un robo histórico.
Él y su familia tienen un patrón macabro. Llevan 3 generaciones buscando y destruyendo a familias vulnerables para robarles sus propiedades. Y lo peor de todo, mi querida niña, es que el origen de toda esa podredumbre, la primera gran fortuna que el abuelo de Mauricio robó, pertenecía a tu propia familia. El viento sopló con fuerza, levantando remolinos de polvo alrededor de ambos. Guadalupe soltó el pañuelo, petrificada, sintiendo que el cielo y la tierra cambiaban de lugar. El pasado que ella creía sepultado y perdido para siempre, acababa de regresar para golpear a su puerta y exigir justicia. La semilla del destino estaba sembrada, y la gran revelación estaba a punto de desenterrar un dolor generacional que sacudiría los cimientos de la región entera. Todo estaba a punto de cambiar. Todo. El sol comenzaba a teñir el horizonte de un naranja melancólico, casi sangriento, cuando Guadalupe finalmente vislumbró la silueta de su humilde jacal de adobe. El camino de regreso había sido un trance. Las palabras de don Arturo, el anciano misterioso, daban vueltas en su cabeza como un torbellino implacable, golpeando cada certeza que había tenido en su vida. En sus manos, apretaba con fuerza la bolsa de la farmacia que contenía las medicinas y el recibo del pequeño tanque de oxígeno que un muchacho del pueblo traería en bicicleta en cualquier momento. Gracias a ese dinero providencial, su abuelo viviría. Pero el alma de Guadalupe estaba sumida en una tormenta de dudas y un dolor antiguo que apenas comenzaba a despertar. Al empujar la pesada puerta de madera que rechinó sobre sus goznes oxidados, el silencio del interior la asustó. Corrió hacia el catre de madera. Don Elías estaba pálido. Sus labios tenían un tono azulado y su pecho subía y bajaba con una lentitud agónica, como si cada respiración fuera una batalla perdida contra la muerte. Con manos ágiles y temblorosas, producto de la desesperación que solo conoce quien está a punto de perder a su único ser amado, Guadalupe acomodó al anciano, le administró las gotas bajo la lengua, y poco después, conectó el tanque de oxígeno que el joven repartidor acababa de dejar en la entrada. El suave silbido del gas vital fluyendo por las mangueras plásticas llenó la habitación. Pasaron 20 minutos de agonía silenciosa hasta que, por obra de la gracia divina, el color comenzó a regresar a las mejillas marchitas del anciano. Su respiración se estabilizó. Abrió los ojos, esos ojos nublados por los años, pero llenos de una sabiduría infinita, y miró a su nieta que lloraba arrodillada junto a la cama, besándole las manos llenas de manchas y cicatrices. «Ya estoy mejor, mi paloma. No llores, que tus lágrimas me duelen más que la falta de aire», susurró don Elías, acariciando la cabeza de Guadalupe con una ternura que partía el corazón. Guadalupe se secó el rostro con el delantal, tomó aire y lo miró fijamente. Sabía que la emoción fuerte podría hacerle daño, pero el peso del secreto la estaba asfixiando. «Abuelito, hoy pasó algo en el pueblo. El patrón Mauricio me humilló de nuevo. Quiso que me arrodillara en la plaza para limpiarle los zapatos a su mujer a cambio del dinero para sus medicinas». El rostro de don Elías se contrajo en una mueca de dolor profundo, no físico, sino moral. Intentó incorporarse, la indignación brillando en sus ojos cansados. «Dios me libre. Dime que no lo hiciste, Lupita. Dime que no manchaste tu alma por este viejo inútil», exclamó el anciano, con la voz quebrada por el terror de que su nieta hubiera sacrificado su dignidad. «No, abuelito, no», se apresuró a calmarlo ella, apretando sus manos. «Le dije que preferíamos morir de hambre antes que vender nuestra decencia. Me vine caminando, llorando de impotencia, pero en el camino se me acercó un señor, un anciano de traje gris apoyado en un bastón. Me dio el dinero para salvarlo a usted. Me dijo que era abogado. Me dijo que se llamaba Arturo Valenzuela». El nombre cayó en la habitación de barro como un relámpago en medio de la noche. Don Elías dejó de respirar por un segundo. Sus ojos se abrieron desmesuradamente y un temblor violento sacudió todo su cuerpo frágil. Una lágrima gruesa, cargada de décadas de silencio, rodó por su mejilla surcada de arrugas. «Arturo. El joven Arturo», murmuró el anciano. Su voz era apenas un soplo de viento nostálgico. «Él era el asistente de tu bisabuelo, el único que intentó advertirnos, el único hombre justo en un nido de víboras. Dios mío,
El Señor ha escuchado mis rezos antes de llevarme. El momento ha llegado, Lupita. Ya no podemos seguir escondiendo la herida. Don Elías levantó una mano temblorosa y señaló hacia el rincón más oscuro de la habitación, justo debajo del altar donde descansaba una imagen descolorida de la Virgen de Guadalupe, iluminada por una veladora a medio consumir. Mueve el catre, mija, y trae la pala del patio. Debajo de la tierra, donde está la marca de cal, hay algo que he guardado por más de 60 años. Es hora de que conozcas por qué tenemos que aguantar tanta hambre, y de dónde viene el veneno de la familia de ese miserable de Mauricio. El corazón de Guadalupe martillaba contra su pecho con la fuerza de un tambor de guerra. Obedeció sin chistar. Arrastró la pesada cama de madera hacia un lado. Tomó la vieja pala oxidada y comenzó a cavar en el piso de tierra apisonada. El esfuerzo físico era agotador, el sudor le perlaba la frente, pero una fuerza sobrenatural, impulsada por la sangre de sus ancestros, guiaba sus brazos. Después de cavar medio metro, la punta de metal de la pala chocó contra algo duro con un sonido hueco. Se arrodilló en el pozo de tierra y con las manos desnudas, escarbó hasta liberar un pesado baúl de madera de roble, protegido por correas de cuero resecas y podridas por el paso del tiempo. Las bisagras de hierro estaban cubiertas de óxido. Lo levantó con esfuerzo, sintiendo que no solo cargaba madera, sino el peso de un dolor generacional insoportable. Lo colocó sobre la mesa de la cocina y, bajo la mirada llorosa de su abuelo, rompió el viejo candado con un golpe de martillo. Al abrir la tapa, el olor inconfundible del papel viejo, mezclado con humedad y hojas secas de lavanda, inundó la habitación. Dentro del baúl, envueltos en telas de lino amarillentas, reposaban docenas de documentos, escrituras con sellos lacrados del gobierno, fotografías color sepia de hombres de traje elegante y mujeres con vestidos de encaje, y diarios forrados en piel. «Saca la carta que está hasta arriba, Lupita, la que tiene el listón negro. Léela en voz alta», pidió don Elías, cerrando los ojos, preparándose para revivir la tragedia que había destruido su vida. Guadalupe tomó el sobre con manos que no dejaban de temblar. El papel era grueso y estaba quebradizo. Desdobló la carta. La caligrafía era impecable, escrita con tinta que el tiempo había vuelto de un tono café oscuro. Era la letra de su bisabuelo, don Alejandro, fechada meses antes de morir de tristeza. Con voz entrecortada, Guadalupe comenzó a leer. «Para mi amado hijo Elías. Si lees esto, es porque la muerte finalmente me ha reclamado, no por la enfermedad de mi cuerpo, sino por el veneno de la traición que me destrozó el alma. Hoy lo hemos perdido todo. Nuestras tierras, nuestros negocios, la casa donde diste tus primeros pasos. Todo nos ha sido arrebatado no por la mala fortuna, sino por la mano del hombre en quien más confié, mi socio, mi compadre y mi abogado, don Ernesto Montenegro, el abuelo de la familia que hoy reina en este valle. Mientras yo yacía en cama por la tifoidea, Ernesto, usando los poderes legales que le otorgué ciegamente como a un hermano, falsificó mi firma, alteró las actas de nuestras propiedades y transfirió toda la inmensa fortuna de nuestra familia a su propio nombre. Cuando me levanté, ya éramos unos parias. Fuimos expulsados de nuestra propia hacienda a punta de pistola, tratados como intrusos en la tierra que yo mismo levanté. Nos condenó a la miseria absoluta para construir su imperio de sangre. No busques venganza con armas, Elías, pues la sangre derramada ensucia el alma para siempre. Te dejo nuestra lengua, nuestros libros y esta verdad. Guarda las escrituras originales que van en este baúl. Algún día, la justicia divina hará que la semilla de la arrogancia se pudra desde la raíz, y el mundo sabrá que la riqueza de los Montenegro es solo un castillo de lodo construido sobre las lágrimas de los inocentes. La carta cayó de las manos de Guadalupe y aterrizó suavemente sobre el polvo del suelo de adobe. El silencio en la habitación era ensordecedor, solo roto por el silbido de la máquina de oxígeno. Guadalupe se llevó ambas manos al rostro, incapaz de procesar la magnitud monstruosa de la revelación. Todo este tiempo, toda su vida de miseria,
Los días enteros en que su abuelo dejó de comer para que ella pudiera llevarse un pedazo de tortilla dura a la boca. Las humillaciones, los zapatos rotos, el frío en invierno calando los huesos, la destrucción de su huerta. Todo ese sufrimiento no era obra del destino. Era el producto directo del robo y la avaricia de la misma familia que hoy, en la persona de Mauricio, venía a pisotearla por placer. El hombre que la llamaba animal de lodo, dormía en camas compradas con el dinero que le habían robado a sus bisabuelos. Un grito desgarrador, animal y profundo, brotó desde lo más profundo de las entrañas de Guadalupe. Era un llanto visceral, un lamento que contenía el dolor ahogado de 3 generaciones enteras. Cayó de rodillas, abrazando el baúl de madera como si abrazara los cuerpos martirizados de sus antepasados. Lloró por las manos callosas de su abuelo. Lloró por la humillación en el mercado. Lloró por la injusticia de un mundo donde el diablo viste de seda y los justos duermen en el lodo. Las lágrimas rodaban por su rostro empapando el piso de tierra, mientras don Elías, desde su cama, lloraba en silencio, acariciando el aire como si tratara de consolarla. El dolor era tan inmenso que al lector le sería imposible no derramar lágrimas de coraje junto a ella, sintiendo cómo el pecho se oprime ante la crueldad infinita de los hombres cegados por el poder. Guadalupe se aferró a los documentos originales, jurando ante la Virgen y ante la vida de su abuelo, que esa sería la última noche que la familia Montenegro dormiría en paz. Pero en medio de la catarsis de dolor y justicia, un detalle funesto pasó desapercibido. Afuera, en la oscuridad de la noche rural, donde las cigarras cantaban bajo la luz de la luna, una sombra se separó de la pared de la casa de adobe. Uno de los capataces de Mauricio, enviado a vigilar a la mujer para asegurarse de que no escapara del pueblo sin firmar la venta, había estado escuchando junto a la ventana rota. El hombre, con los ojos muy abiertos por la magnitud del secreto descubierto, corrió hacia su camioneta estacionada a lo lejos en la maleza. Tenía que avisar al patrón. El imperio del millonario estaba a punto de colapsar, y Mauricio haría cualquier atrocidad para evitarlo. La trampa y el confronto del cobarde. El reloj de péndulo en la hacienda de los Montenegro marcaba las 3 de la madrugada, pero la casa principal ardía en movimiento. Las luces de los enormes candelabros de cristal iluminaban los lujosos pasillos de mármol frío, revelando el caos absoluto. Mauricio caminaba de un lado a otro en su amplio despacho forrado en caoba pura, con una copa de whisky a medio terminar en la mano, sudando frío. Frente a él, el capataz acababa de repetirle la conversación que había escuchado en la casa de barro. «¿Estás completamente seguro de lo que escuchaste, imbécil?», bramó Mauricio, estrellando el vaso de cristal contra la pared, haciendo llover esquirlas y licor sobre una alfombra persa que costaba más que 100 casas de adobe. ¿Un baúl? ¿Papeles antiguos? ¿Firmas originales? Sí, patrón. Por mi madre santa que así fue. Tartamudeó el hombre quitándose el sombrero. La vieja leyó una carta. Decía que su abuelo de usted le robó todo al bisabuelo de la gata esa, y que ahí en el baúl tienen los papeles que lo prueban. Mauricio sintió que el suelo de mármol se abría bajo sus pies. El terror más primitivo se apoderó de él. Conocía perfectamente los rumores oscuros de su propia familia. Su padre, en el lecho de muerte, le había advertido sobre unos papeles perdidos que, de aparecer, los hundirían a todos en la cárcel y la ruina más absoluta. Si esa campesina miserable lograba llevar esos documentos ante un juez, no solo perdería sus cuentas bancarias, sus haciendas y su poder. Sería humillado, convertido en la escoria de la sociedad, arrastrado por el lodo que tanto despreciaba. Valeria, su esposa, que había bajado en bata de seda al escuchar los gritos, lo miraba desde la puerta con los ojos desorbitados por el pánico. «Haz algo, Mauricio. No voy a permitir que una india mugrosa nos quite nuestra vida. Mátala, quema la casa, haz lo que tengas que hacer, pero quiero esos papeles aquí esta misma noche», chilló la mujer mostrando la podredumbre total de su espíritu. El rostro de Mauricio se deformó en una máscara de crueldad desesperada. «Prepara la camioneta y a los muchachos armados», le ordenó al capataz con voz sepulcral. «Vamos a visitar a la francesita». Esa estúpida cometió el último error de su miserable vida. Una hora más tarde, el silencio sagrado del campo fue destrozado violentamente.
Los gruesos faros de 3 camionetas negras iluminaron la casa de adobe, cegando la noche. Las puertas de los vehículos se abrieron de golpe, dejando caer a media docena de hombres armados con rifles y bidones de gasolina. Mauricio caminó por el centro, pateando la vieja puerta de madera de la casa de Guadalupe hasta arrancarla de sus bisagras. Guadalupe, que aún estaba sentada en la mesa con los ojos hinchados de tanto llorar, se puso de pie de un salto. Don Elías se despertó sobresaltado, tosiendo por el polvo que levantó la irrupción. «¿Qué significa esto, cobarde? ¡Lárguese de mi casa!», gritó Guadalupe, interponiéndose entre los hombres armados y la cama de su abuelo. Mauricio, respirando agitadamente, con la mirada desquiciada, no perdió tiempo en juegos. Le hizo una seña a uno de los matones, quien procedió a vaciar el contenido de un bidón de gasolina sobre las paredes de paja y el suelo de tierra, justo alrededor de la cama del anciano. El fuerte olor a combustible ahogó el aroma a humedad. «Se acabaron los juegos, campesina», siseó Mauricio, sacando un encendedor de plata de su bolsillo y jugueteando con la llama a centímetros del suelo empapado. «Mi hombre te escuchó. Sé lo que encontraste debajo de la tierra. Tienes exactamente 5 segundos para entregarme ese maldito baúl con todos los papeles originales adentro, o te juro por Dios que cierro la puerta, tiro este encendedor y los quemo vivos a ti y a tu abuelo. Nadie en este pueblo va a llorar por 2 animales calcinados». Guadalupe miró a su abuelo. El anciano, a pesar del terror de la situación, le asintió lentamente, transmitiéndole una fuerza silenciosa. Ella no derramó una sola lágrima de miedo. Con una tranquilidad que enloqueció a Mauricio, Guadalupe señaló hacia la mesa, donde descansaba un morral de tela áspera. «Ahí tiene lo que busca», dijo ella con voz fría como el hielo. «Lléveselo». Mauricio se abalanzó sobre el morral como un perro hambriento, abrió la tela y sacó los pesados paquetes de documentos viejos. No se detuvo a leerlos, solo sintió el papel antiguo y sonrió con un triunfo enfermizo. Había ganado. El dinero siempre gana. «Llévenla a la hacienda, a ella y los papeles. Y quédense 2 aquí afuera. Si la mujer hace un solo movimiento en falso, o si falta un solo papel en este morral, prendan fuego a la casa con el viejo adentro. Nos vamos», ordenó. Guadalupe fue obligada a subir a empujones a la lujosa camioneta negra. El trayecto hacia la mansión fue en completo silencio. Ella miraba por la ventana la inmensidad del campo bajo la luna. Su rostro era una máscara de piedra inescrutable. Al llegar a la hacienda de los Montenegro, la arrastraron por los pasillos de mármol que, por derecho divino y legal, pertenecían a la sangre de su propia familia. Fue arrojada sin piedad en el centro del gran despacho principal. Valeria, sentada en un sofá de cuero, la miró con asco, bebiendo una copa de vino. Mauricio arrojó el morral sobre su inmenso escritorio de caoba y se sirvió otra copa, sintiéndose el rey del universo. Comenzó a sacar los papeles, riendo a carcajadas. «Creíste que podías vencerme, ¿verdad?», se burló Mauricio, caminando a su alrededor como un depredador seguro de su presa. «Creíste que con saber unas palabritas en francés y sacar unos papeles apestosos a tierra, ibas a destruir mi imperio. Eres una ignorante, Guadalupe. Así funciona el mundo. Los fuertes aplastan a los débiles. Mi abuelo tuvo el valor de tomar lo que el tuyo por cobarde no pudo mantener. Esa es la ley de la vida. Mañana mismo quemaré estos papeles, echaré las cenizas a los cerdos y, por las molestias que me has causado, pasaré un tractor por encima de tu abuelo y tu asquerosa aldea. No eres nada, nunca serás nada». Valeria soltó una carcajada estridente, aplaudiendo la crueldad de su esposo. Guadalupe, de rodillas sobre el frío mármol, no bajó la cabeza. Lentamente, se puso de pie, sacudiéndose el polvo inexistente de su ropa. Levantó la mirada, y lo que Mauricio vio en sus ojos no fue derrota. Fue una compasión terrible, la mirada de un verdugo hacia el condenado antes de dejar caer el hacha. «Es curioso, señor Mauricio», comenzó Guadalupe en español, con un tono tan tranquilo que hizo eco en la inmensidad del despacho. «Usted habla mucho de la inteligencia de los ricos y de la ignorancia de los pobres, pero a usted se le olvida que la soberbia siempre vuelve ciego al que la padece». Mauricio frunció el ceño, deteniendo su risa en seco. «¿De qué estupideces hablas, gata?». Guadalupe señaló los papeles desparramados sobre el escritorio. «Hablo de que usted,
En su prisa cobarde por amenazar de muerte a un anciano enfermo, ni siquiera se detuvo a mirar bajo la luz los documentos que se llevó. Yo sabía que usted, como buen ladrón de herencia, nos estaba espiando. Sabía que vendría esta misma noche como un ratero a tratar de borrar la historia. El corazón de Mauricio dio un vuelco espantoso. Soltó la copa de cristal y se abalanzó sobre el escritorio. Tomó el primer papel bajo la intensa luz de la lámpara de diseño. Su respiración se detuvo por completo. Los bordes eran demasiado rectos. La tinta negra no estaba impregnada en las fibras del papel viejo, sino que brillaba sobre la superficie. «Son fotocopias», gritó Mauricio, la voz quebrándosele en un tono agudo y desesperado. «Maldita sea la luz, son simples copias. ¿Dónde están los originales? Te voy a matar aquí mismo». Mauricio se abalanzó hacia ella levantando el puño, pero Guadalupe no retrocedió ni un milímetro. Lo miró a los ojos con la fuerza de un huracán contenido. «No se atreva a tocarme, cobarde miserable», advirtió ella con una autoridad que hizo retroceder al hombre fuerte. «Los originales ya no están en mi poder, y jamás lo estarán en el suyo. Apenas desenterramos el baúl, recordé las lecciones de mi abuelo. El mal no descansa. Así que mientras su espía corría a darle el aviso, yo caminé hasta la carretera, en medio de la noche, y le entregué las verdaderas actas de propiedad, los diarios de su abuelo detallando el robo, y las cartas con la firma auténtica de mi bisabuelo, a las manos de un hombre muy interesado en ellas». Valeria se puso de pie, pálida como un cadáver, derramando el vino sobre su costoso vestido de seda. «¿A quién, maldita sea? ¿A quién le diste esos papeles?», gritó la mujer. Una media sonrisa, cargada de justicia inminente y paz absoluta, asomó a los labios de Guadalupe. «Se los entregué al señor Arturo Valenzuela, el mismo que fue asistente de mi familia hace medio siglo. Y él no perdió el tiempo, patrón. Se subió a su auto y manejó directo a la capital. A esta hora, los documentos originales ya están en manos del fiscal de la Suprema Corte de Justicia, y las cuentas de todas sus empresas corruptas acaban de ser congeladas por fraude histórico. Ya están rodeando esta casa, señor Mauricio. La fiesta se acabó. Como si el mismísimo destino hubiera coreografiado sus palabras, el sonido inconfundible de fuertes sirenas y el rugido de vehículos pesados comenzó a escucharse en el camino principal de acceso a la hacienda. Luces azules y rojas giratorias comenzaron a reflejarse violentamente a través de los inmensos ventanales de cristal del despacho, pintando el rostro pálido y sudoroso de Mauricio con los colores de su inminente destrucción. El villano retrocedió tambaleándose, chocando contra los estantes de libros que nunca había leído, agarrándose el pecho mientras el terror más absoluto e incontrolable lo devoraba vivo. Su imperio de lodo, levantado sobre la soberbia y las lágrimas de los inocentes, comenzaba a desmoronarse pedazo a pedazo bajo el peso aplastante de la verdad. Y él, el gran patrón poderoso, no podía hacer absolutamente nada para evitarlo. El sonido ensordecedor de las sirenas cortó la noche como un cuchillo afilado, rasgando un velo de seda. Las luces rojas y azules, girando frenéticamente, se reflejaban en los inmensos ventanales de cristal del despacho de la hacienda, proyectando sombras fantasmagóricas sobre el rostro pálido y desencajado de Mauricio. Aquel hombre, que apenas unos minutos antes se paseaba como un dios intocable sobre su alfombra persa y su piso de mármol importado, de pronto parecía haberse encogido físicamente. El terror, un terror primitivo, frío y paralizante, se apoderó de cada célula de su cuerpo. El imperio de mentiras, levantado sobre la soberbia y regado con las lágrimas de 3 generaciones de inocentes, estaba comenzando a crujir bajo el peso implacable de la justicia divina y terrenal. Las gruesas puertas de roble tallado de la entrada principal no fueron tocadas con amabilidad. Fueron abiertas de golpe por el peso de la ley. El eco de pesadas botas tácticas resonó por los pasillos, ensuciando deliberadamente la pulcritud enfermiza de la mansión. Eran agentes federales, hombres de rostro severo e incorruptible, acompañados por el mismísimo fiscal general y por don Arturo Valenzuela, quien caminaba apoyado en su bastón de plata con la dignidad de un patriarca antiguo que viene a cobrar una deuda de sangre. Mauricio, en un acto de desesperación patética, corrió hacia el capitán de la policía.
Sus manos, que antes sostenían copas de cristal cortado y firmaban sentencias de ruina para los campesinos, ahora temblaban como hojas secas al viento. Intentó usar su única arma conocida, la chequera. Con la voz quebrada y el sudor perlando su frente, ofreció millones, ofreció propiedades, ofreció el alma misma para que aquellos hombres dieran media vuelta y olvidaran lo que habían visto. Pero el capitán, con una mirada de profundo desprecio, lo apartó de un empujón. Su dinero aquí ya no vale nada, Montenegro. Está manchado de un fraude que lleva 50 años pudriéndose, sentenció el oficial, mientras el frío chasquido de unas esposas de acero inoxidable se cerraba sobre las muñecas impecablemente cuidadas del millonario. Valeria, al ver la caída de su esposo, no corrió a abrazarlo ni a consolarlo. Fiel a la naturaleza vacía e interesada de su espíritu, estalló en un ataque de histeria egoísta. Comenzó a gritar, maldiciendo a Mauricio, maldiciendo el día en que lo conoció, preocupada únicamente por sus joyas, sus vestidos y su posición social que se esfumaba como humo. Su llanto no era por amor. Era el berrinche de una niña malcriada a la que le acaban de arrebatar su juguete más caro. Guadalupe, de pie en un rincón del despacho, observó la escena en el más absoluto y noble de los silencios. No hubo burla en sus labios, no hubo una sonrisa de revancha maliciosa. Su grandeza moral le impedía regodearse en la miseria ajena, incluso en la de aquellos que habían intentado quemarla viva. Ella solo observaba cómo la rueda del karma, esa fuerza invisible pero imparable del universo, aplastaba la arrogancia de quienes se creyeron dueños del mundo. Las semanas que siguieron fueron un torbellino judicial que sacudió los cimientos de la alta sociedad. La noticia del fraude histórico de la familia Montenegro acaparó todas las portadas. Y así llegó el día del juicio final. La gran sala del Tribunal Superior de Justicia estaba abarrotada. El ambiente era solemne, pesado, oliendo a madera encerada y a historia a punto de ser reescrita. En el estrado, un juez de cabello blanco y rostro impenetrable imponía un respeto absoluto. A un lado de la sala, en el banquillo de los acusados, estaba Mauricio. Ya no llevaba sus trajes a la medida ni su reloj de lujo. Vestía el uniforme gris de los reclusos, su cabello antes perfecto estaba opaco y revuelto, y su mirada era la de un animal acorralado, privado de su arrogancia y consumido por la vergüenza pública. Al otro lado, sentada con una postura erguida y envuelta en una profunda paz, estaba Guadalupe. A su lado, en una silla de ruedas y respirando con la ayuda de un pequeño tanque de oxígeno portátil, se encontraba don Elías. El anciano vestía un traje humilde pero impecablemente limpio, planchado por su nieta con todo el amor del mundo. Su sola presencia irradiaba una luz que contrastaba con la oscuridad del acusado. El clímax emocional de la jornada, el momento que haría llorar de rodillas a cualquier persona con un mínimo de corazón, llegó cuando don Arturo Valenzuela se puso de pie, pidiendo la palabra con una reverencia hacia el juez. En sus manos, temblando levemente por la emoción del momento, sostenía el viejo diario forrado en piel de don Alejandro, el bisabuelo de Guadalupe. El anciano abogado se ajustó las gafas y con una voz que resonaba con la autoridad de los grandes oradores de antaño, comenzó a leer la última voluntad de un hombre al que le habían robado todo, menos el alma. Señor juez, autoridades presentes, y a ti, Mauricio Montenegro, último heredero de una mentira, comenzó don Arturo, clavando su mirada en el acusado. Este tribunal ha visto las pruebas caligráficas, los registros alterados y la cronología del robo. Pero la verdadera prueba del delito no está en los números, está en la sangre derramada y en las lágrimas tragadas. Procedo a leer las palabras escritas por don Alejandro la noche antes de morir de tristeza en una choza de barro, después de haber sido traicionado por su propio compadre, el abuelo del hombre que hoy juzgamos. Don Arturo abrió las páginas amarillentas y frágiles. La sala entera quedó sumida en un silencio sepulcral, donde solo se escuchaba el leve zumbido del aire acondicionado. A mis amados hijos y a los hijos de mis hijos, leyó don Arturo, su voz adoptando una cadencia melancólica y profunda, como un eco del pasado. Hoy nos marchamos de esta casa que construí con mis propias manos. Nos vamos sin oro en los bolsillos, empujados a la miseria por la traición de la avaricia.
Ernesto Montenegro ha falsificado las actas y ha comprado a las autoridades con el mismo dinero que produjeron nuestras tierras. Mis manos tiemblan, no por el frío de esta noche de lluvia en la que nos echan a la calle, sino por el dolor de ver cómo el dinero puede pudrir tan rápido el corazón de un hombre. Una lágrima silenciosa rodó por la mejilla de Guadalupe al escuchar la voz de su bisabuelo a través del abogado. Don Elías cerró los ojos, apretando la mano de su nieta, reviviendo en su mente la lluvia gélida de aquella noche trágica que marcó su infancia. En las bancas del público, mujeres y hombres mayores comenzaron a sacar pañuelos. La crudeza de la injusticia, relatada desde la tumba, era un golpe directo al corazón. Don Arturo continuó leyendo, y su voz se elevó, llenándose de una pasión inquebrantable. Tal vez te preguntes, Elías, ¿por qué no tomo mi viejo rifle y voy a cobrar la deuda con sangre? ¿Por qué no quemo esta hacienda hasta los cimientos para que Ernesto no la disfrute? Te lo diré, hijo mío, y escríbelo en tu memoria para siempre, porque el odio es un veneno que te bebes tú mismo esperando que el otro muera. Si yo me mancho las manos de sangre, seré igual a él. Seré un monstruo. Y la herencia más grande que les puedo dejar no son las hectáreas de tierra, ni las cuentas en el banco. La herencia más grande es la decencia. Es que puedan mirar a los ojos a cualquier hombre, rico o pobre, y saber que jamás han tomado un solo centavo que no sea suyo. El oro manchado de sangre quema las manos y envenena el alma por generaciones, pero el pan duro, ganado con honradez, alimenta el espíritu para la eternidad. El silencio en la corte era absoluto. Las palabras del bisabuelo eran una cátedra de moralidad pura, una filosofía inquebrantable de amor, perdón y resiliencia que destrozaba, argumento por argumento, la justificación enferma y materialista con la que Mauricio había vivido toda su vida. El villano, en el banquillo, encogía los hombros. Cada palabra leída era un latigazo en su conciencia. Toda su vida, su abuelo y su padre le habían enseñado que los débiles merecían ser pisoteados, que el dinero era el único Dios verdadero, y que la historia la escribían los vencedores. Pero al escuchar la voz del verdadero dueño de todo, se dio cuenta con horror de que no era un vencedor, sino un simple parásito, un usurpador, un hombre hueco cuya existencia entera era una farsa repugnante. La lectura llegó a su fin con una frase que quedaría grabada a fuego en la memoria de todos los presentes. Don Arturo levantó la vista del diario, con los ojos llenos de lágrimas, y concluyó: No guarden rencor, familia mía. Soporten la pobreza con la frente en alto. Tarde o temprano, el árbol que crece de una semilla robada se seca y cae por su propio peso. Y cuando ese día llegue, la justicia divina no nos devolverá el dinero, nos devolverá el honor que nunca nos pudieron quitar. Al terminar la lectura, don Arturo cerró el diario de piel con reverencia y se sentó. En la sala de la corte estalló un sonido sordo de sollozos contenidos. La secretaria del juez se secaba los ojos con disimulo. Incluso los curtidos guardias de seguridad miraban al suelo, conmovidos hasta lo más profundo de su ser por la inmensa nobleza de aquella familia que, habiendo sufrido el robo de su destino, eligió el camino del honor en lugar del camino de la venganza. Guadalupe sollozaba suavemente, pero esta vez no eran lágrimas de humillación ni de dolor contenido. Eran las lágrimas de la catarsis definitiva. Era el llanto sanador de saber que el sufrimiento inmenso de sus abuelos no había sido en vano, que el universo los había escuchado y que la verdad, finalmente, brillaba con la fuerza de 1000 soles. El contraste era brutal, desgarradoramente evidente. De un lado, una campesina en zapatos gastados y un anciano enfermo, poseedores de una riqueza espiritual incalculable, herederos de una nobleza que ningún imperio financiero podía comprar. Del otro lado, Mauricio Montenegro, el hombre de los trajes caros y los autos importados, reducido a una piltrafa moral, un mendigo del espíritu que, a pesar de tener millones en sus cuentas, no tenía absolutamente nada. El juez levantó la mirada, secándose discretamente el rabillo del ojo. Su rostro, antes inescrutable, ahora mostraba una furia helada, la furia de la ley civil y moral ofendida por la vileza humana. Tomó su mazo de madera y lo sostuvo en el aire por un segundo, que pareció durar una eternidad. El destino de Mauricio estaba sellado. El hombre que se creyó Dios y llamó animal de lodo a una mujer justa,
Estaba a punto de descubrir que el abismo de la humillación no tiene fondo para los que carecen de alma. El mazo cayó con un golpe seco y definitivo. El juicio de los hombres había terminado, y el brutal castigo del karma estaba a punto de comenzar. El golpe del mazo del juez resonó en la sala como el sonido de una guillotina descendiendo sobre el cuello de la soberbia. La sentencia fue implacable, meticulosa y carente de toda misericordia para el acusado. Mauricio Montenegro fue hallado culpable no solo de los crímenes de su abuelo, al usufructuar bienes robados, sino de múltiples cargos de extorsión, fraude fiscal continuado, amenazas de muerte agravadas y asociación delictuosa. La condena superaba las 3 décadas en prisión sin derecho a fianza. Pero el verdadero castigo, el golpe de gracia que destrozó para siempre el espíritu del villano, fue de carácter económico. El tribunal ordenó la incautación total, absoluta y retroactiva de todos los bienes de la familia Montenegro. Se congelaron cuentas en el extranjero, se confiscaron los automóviles de lujo, las obras de arte, las joyas, y se decretó la restitución inmediata de las haciendas, empresas y tierras productivas a sus legítimos herederos, don Elías y su nieta Guadalupe. En menos de 5 minutos, Mauricio pasó de ser el hombre más poderoso y temido del valle, a convertirse en un reo endeudado, despojado hasta del último centavo. La caída del imperio fue un espectáculo asombroso, que demostró lo efímera que es la lealtad cuando se compra con dinero. Apenas se dio a conocer la sentencia, los supuestos amigos de Mauricio, los políticos que comían en su mesa y los empresarios que le aplaudían, le dieron la espalda de inmediato, fingiendo no haberlo conocido nunca. Pero la traición más dulce y poética provino de su propia esposa. Valeria, al descubrir que las tarjetas de crédito de platino rebotaban y que las autoridades estaban empaquetando sus vestidos de diseñador, no fue a visitar a su esposo a la cárcel ni una sola vez. El mismo día de la sentencia, fue vista abordando un autobús de segunda clase con una sola maleta, huyendo con un amante de dudosa reputación que la abandonaría meses después. Valeria, la mujer que se burlaba de la pobreza y no soportaba respirar el aire de los miserables, terminó trabajando como dependienta en una tienda de ropa usada en la capital, viviendo en un cuarto de azotea donde la humedad y el frío le recordaban cada noche la altanería con la que había humillado a Guadalupe. El karma, sin embargo, reservaba su lección más dura para Mauricio. Debido a la gravedad de sus amenazas, fue trasladado a una prisión de máxima seguridad en una de las zonas más áridas y olvidadas del norte del país, muy lejos de sus influencias. Allí, en ese purgatorio de concreto y acero hirviente, no había tratos preferenciales para los exmillonarios. El hombre que se sentía un rey por hablar francés y usar trajes italianos, fue despojado de su nombre y convertido en un simple número. Para sobrevivir en aquel infierno, se le asignó el peor de los trabajos forzados: lavar las letrinas y limpiar los chiqueros de la granja penitenciaria bajo el sol abrasador del desierto. Años después, quienes lograban verlo de lejos durante las visitas no podían reconocerlo. Su piel, antes blanca y cuidada, estaba tostada por el sol inclemente, agrietada y prematuramente envejecida. Sus manos, que antes solo tocaban copas de cristal y firmaban cheques, estaban cubiertas de callos supurantes, cicatrices y llagas por el trabajo pesado y la sosa cáustica. Su espalda, siempre erguida por la arrogancia, ahora estaba permanentemente encorvada por el cansancio y la humillación. Dormía en una celda minúscula y pestilente, comiendo raciones frías y desabridas. Mauricio Montenegro, el depredador implacable, había sido arrastrado exactamente a la misma vida de miseria extrema, lodo y sumisión, a la que había querido condenar a Guadalupe y a su abuelo. Cada gota de sudor, cada dolor en sus huesos, era un recordatorio eterno de que nadie escapa a la balanza perfecta del universo. Había sembrado crueldad y estaba cosechando un tormento sin fin. Mientras tanto, en el Valle de los Justos, la luz de la restauración brillaba con una fuerza conmovedora. Una mañana fresca de primavera, una caravana modesta pero profundamente solemne se detuvo frente a los inmensos portones de hierro forjado de la hacienda principal. No hubo fiesta ostentosa, ni bandas de música, ni reporteros. Guadalupe empujaba la silla de ruedas de su abuelo Elías. Ella llevaba un vestido sencillo pero de tela buena, y su cabello, libre del polvo de la miseria, brillaba bajo el sol.
A su lado caminaba don Arturo, sonriendo con la satisfacción del deber cumplido. Cuando los pesados portones se abrieron, los trabajadores de la hacienda, los mismos campesinos que antes vivían aterrorizados bajo el yugo de Mauricio, se quitaron los sombreros e inclinaron la cabeza, no con el miedo de los esclavos, sino con el respeto profundo y genuino que inspira la verdadera decencia. Guadalupe se detuvo, miró a su alrededor y respiró el aire de la tierra de sus ancestros. «Hemos vuelto a casa, abuelito», susurró ella, con la voz ahogada por la emoción, acariciando el hombro del anciano. 60 años después, el honor de nuestra sangre ha sido limpiado. Don Elías, con los ojos llenos de lágrimas de alegría y paz absoluta, levantó las manos hacia el cielo, murmurando una oración de profunda gratitud a Dios. Entraron a la casa principal. La frialdad del mármol y la decoración excesiva e impersonal de los Montenegro fue reemplazada poco a poco. Las grandes habitaciones volvieron a oler a pan recién horneado, a madera limpia y a flores frescas. Los viejos libros franceses del abuelo fueron colocados en los estantes principales del despacho. Pero Guadalupe no era como aquellos que el dinero corrompe. Su corazón, forjado en el horno del sacrificio y la necesidad, sabía que la riqueza sin propósito es solo otra forma de pobreza. Al tomar el control de las empresas y las tierras, su primera decisión ejecutiva sacudió a toda la región. Ordenó la reconstrucción total de la pequeña aldea donde ella había vivido, transformando las casas de adobe y paja en hogares dignos, hermosos y seguros para doña Carmelita, don Chuy y todos los ancianos que alguna vez fueron amenazados por los tractores. Pero no se detuvo ahí. Guadalupe tomó la inmensa fortuna acumulada y convirtió el ala más grande de la hacienda en una fundación de clase mundial, un refugio médico y hogar de retiro gratuito para ancianos desamparados. Allí, los abuelos olvidados por el mundo recibían atención, medicinas, comida caliente y, sobre todo, el respeto y la dignidad que ella siempre le había dado a su propio abuelo. Guadalupe caminaba por los jardines de la fundación todos los días, conversando con los ancianos, riendo con ellos, administrando su vasto imperio no con la dureza de un jefe, sino con la ternura de una madre para su comunidad. En una cálida tarde de otoño, meses después de haber recuperado su hogar, Guadalupe se encontraba sentada en el jardín trasero de la hacienda, bajo la sombra de un inmenso roble centenario. A su lado, don Elías dormitaba pacíficamente, su rostro reflejando una tranquilidad celestial, sabiendo que su misión en la tierra estaba cumplida y que su nieta estaba protegida para siempre. Guadalupe miró hacia el horizonte, donde el sol teñía el cielo de dorados y púrpuras, sintiendo la presencia invisible pero cálida de sus bisabuelos. Había paz en el aire, una paz absoluta y redentora que solo puede experimentarse cuando la justicia se ha cumplido a cabalidad. Recordó la humillación, recordó las burlas en francés, recordó la tierra bajo sus uñas, y sonrió, cerrando los ojos para dejar que la brisa le acariciara el rostro. Sabía que la prueba había sido dura, pero el fuego solo destruye a la madera débil. Al oro puro lo hace brillar con más fuerza. Tomó la mano de su abuelo dormido, y mirando hacia el firmamento, dejó escapar un suspiro de infinita gratitud, pronunciando una verdad que quedaría como un legado eterno para todos los que alguna vez dudaron del poder de la decencia. El dinero podrá construir muros altos y comprar ropas de seda para esconder la miseria del corazón humano. Pero solo la humildad, el respeto por los nuestros y la decencia del alma son la verdadera riqueza, una fortuna eterna que ningún arrogante puede robar y que el tiempo jamás podrá destruir. El legado de barro y la riqueza eterna. Epílogo final. El tiempo, que es el juez más sabio, justo e implacable de la humanidad, continuó su marcha inalterable sobre el valle, tejiendo una nueva y hermosa historia sobre las cenizas de la vieja injusticia. Pasaron 5 años desde aquel histórico y devastador juicio que le devolvió a Guadalupe y a su abuelo el lugar que por derecho de sangre, sudor y honor les correspondía. En ese lustro, la inmensa hacienda de los Montenegro no solo cambió de dueños, sino que transformó su alma por completo. Donde antes imperaba el silencio frío y aterrador de la servidumbre sometida, donde la soberbia caminaba con zapatos de diseñador pisoteando a los humildes, ahora resonaban las risas cálidas, los cantos de antaño y el bullicio alegre de la vida verdadera.
Guadalupe había cumplido su promesa con una devoción que conmovió a toda la región, demostrando con hechos que cuando la riqueza cae en manos de los justos, se convierte en un instrumento del cielo. La Fundación Don Alejandro y Elías era ahora una majestuosa e increíble realidad. Las antiguas caballerizas de lujo, donde Mauricio guardaba animales pura sangre que valían millones mientras sus trabajadores morían de hambre en el campo, fueron remodeladas por completo para convertirse en pabellones médicos de primer nivel, rodeados de jardines llenos de rosales, árboles frutales y fuentes de cantera. Allí vivían, tratados como auténticos reyes y reinas, decenas de ancianos que la sociedad y sus propias familias habían olvidado. Doña Carmelita ya no sufría por el frío inclemente del invierno que le congelaba las articulaciones. Ahora tomaba el sol en una terraza acristalada, tejiendo suéteres con lana fina para los niños del orfanato local. Don Chuy, el anciano ciego que había perdido la vista en los campos de algodón, paseaba por senderos de tierra perfumados, escuchando el canto de los pájaros y recibiendo a diario su plato de sopa caliente y el cuidado amoroso de enfermeras dedicadas. Guadalupe no solo les había dado una cama limpia y medicinas, les había devuelto la dignidad sagrada de la vejez. Sin embargo, el acto más grande de nobleza de Guadalupe no fue lo que construyó con el dinero recuperado, sino lo que decidió preservar intacto. Lejos de la gran mansión principal, al final del sinuoso camino de terracería, la vieja casita de adobe y barro donde ella y su abuelo habían sufrido tantas carencias seguía en pie. Los arquitectos más caros del país le habían sugerido demolerla de inmediato para limpiar el paisaje, pero Guadalupe se negó rotundamente, ofendida por la propuesta. En su lugar, ordenó que se construyera una enorme y delicada estructura de cristal templado alrededor de la humilde vivienda, protegiéndola del viento, el polvo y la lluvia, convirtiéndola en un museo privado y sagrado de la resiliencia familiar. El viejo techo de paja marchita, la puerta abollada con su candado oxidado y el piso de tierra seca donde una vez escondieron el baúl con la verdad, permanecieron intactos. En una pesada placa de bronce a la entrada del pabellón de cristal, mandó grabar unas palabras que hacían llorar de emoción a todo el que las leía. Aquí vivimos con hambre, aquí lloramos en silencio, pero nunca, jamás, vivimos con vergüenza. Que este barro le recuerde a mis hijos y a los hijos de mis hijos que la verdadera cuna de nuestra familia no fue el oro, sino la decencia. Fue precisamente en ese lugar sagrado, frente a la casita de barro, protegida por el cristal, donde ocurrió el momento más conmovedor y definitivo de esta historia. Era un domingo por la tarde, iluminado por un sol suave de invierno que lo bañaba todo de un tono dorado. Don Elías, que había superado la barrera de los 90 años, rodeado de un amor infinito y cuidados absolutos, pidió que lo llevaran allí en su silla de ruedas. Su cuerpo ya estaba muy frágil. Sus manos temblaban como hojas de otoño a punto de desprenderse de la rama. Pero sus ojos, liberados de la catarata por los mejores médicos cirujanos, brillaban con una lucidez asombrosa y una paz inmensa que no era de este mundo. Guadalupe se arrodilló a su lado sobre el pasto verde, tomando esas manos llenas de manchas y cicatrices de trabajo duro, y las besó con una reverencia profunda, mojándolas con sus lágrimas. El anciano acarició el rostro de su nieta, sonriendo al verla convertida en la gran señora del valle, una mujer poderosa que vestía con elegancia y pulcritud, pero que, en el fondo de sus ojos, seguía teniendo el mismo corazón puro, noble y compasivo de la niña que leía a la luz de una vela de sebo. «Mi niña, mi paloma hermosa», susurró don Elías, con una voz que era como un arrullo suave y reconfortante. «Ya no me duele el pecho. Ya no me duele nada. Míranos, Lupita. Mira todo lo que Dios nos ha dado». «Todo esto es gracias a usted, abuelito mío», respondió Guadalupe, con la voz entrecortada, pero llena de una alegría inmensa y serena. «Gracias a su paciencia infinita. Gracias a que me enseñó a no vender mi alma por unas monedas. Si usted no me hubiera inculcado el respeto a los mayores y el valor de nuestra historia, yo me habría arrodillado frente a esa mujer en la plaza. Usted, con su amor, salvó a nuestra familia del olvido». Don Elías negó lentamente con la cabeza, esbozando una sonrisa celestial. Metió su mano temblorosa en el bolsillo de su fino saco de lana y sacó uno de los pequeños libros franceses de tapas de cuero gastado.
aquel mismo libro con el que le había enseñado a leer décadas atrás en medio de la miseria, y lo puso con suma delicadeza en las manos de su nieta. Yo solo cuidé la semilla, mi amor. Pero fuiste tú quien tuvo el valor y el coraje de florecer en medio del lodo cuando intentaron pisotearnos, dijo el anciano, cerrando los ojos mientras la brisa fresca y limpia le acariciaba el rostro plácido. Ya puedo irme a descansar en paz con tus padres y con mi padre Alejandro. Mi gran misión en esta tierra está cumplida. Dejas nuestro apellido limpio y el corazón lleno de bondad. No llores cuando me vaya, Lupita. No me guardes luto, porque me voy siendo el hombre más inmensamente rico de toda la tierra. Esa misma noche, mientras dormía plácidamente en una cama de sábanas limpias y suaves, abrigado y sin que le faltara el aire ni un solo segundo, don Elías dio su último suspiro. No hubo agonía. No hubo miedo, no hubo dolor en su pecho. Pasó de este mundo terrenal al cielo con una sonrisa dibujada en los labios, llevado de la mano por la certeza absoluta de que la justicia, aunque a veces tarda y hace llorar lágrimas de sangre, siempre llega irremediablemente para los corazones nobles que saben esperar en Dios. Su funeral no fue un evento oscuro de tristeza, sino una celebración majestuosa, un tributo multitudinario a su vida de honor. Todo el valle se detuvo por completo. Miles de personas, desde los ancianos rescatados de la fundación hasta los trabajadores más humildes del campo, caminaron en procesión detrás de su féretro de caoba, cubierto de flores blancas, rindiendo honores al patriarca humilde que venció a la maldad del dinero con el silencio sabio y la decencia inquebrantable. Al día siguiente, cuando el silencio regresó al valle, Guadalupe caminó sola por los inmensos y hermosos jardines de la hacienda. Llevaba un vestido negro en señal de respeto, pero su postura era más firme, libre y majestuosa que nunca. Se detuvo bajo el gran roble centenario que daba sombra a la propiedad y miró hacia el cielo azul, inmenso y despejado. Sintió una ráfaga de viento cálido que la abrazó con ternura, secando la última lágrima de nostalgia que rodaba por su mejilla. Cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo la presencia inmortal de su abuelo, viviendo muy dentro de ella, guiando para siempre cada uno de sus pasos y bendiciendo su camino. Con una paz absoluta y definitiva reinando en su alma, Guadalupe abrió los ojos, miró sus tierras liberadas por fin de la oscuridad del mal, y pronunció en un susurro las palabras que quedarían grabadas en el viento para toda la eternidad. Una lección sagrada e imborrable para las generaciones venideras. El dinero puede comprar ladrillos lujosos y vestidos de seda para intentar esconder la miseria humana. Pero solo la humildad, el respeto por los nuestros y el amor puro construyen un alma que el tiempo jamás podrá destruir.